Hola, espero que se encuentren muy bien. En esta presentación vamos a ver cómo diseñar el currículum a partir de un diseño universal para el aprendizaje. Antes que nada, permíteme saludarte y espero que te encuentres muy bien. Conocemos las condiciones en las que estamos trabajando en este periodo, pero podremos salir adelante. Así que por lo pronto vamos a analizar esta presentación. Iniciamos. Bueno, como ustedes saben, a través del recorrido de este curso hemos visto las características del DUA. Esta imagen nos puede dar un reflejo de lo que es el DUA. Si se fijan en la imagen podemos encontrar diferentes accesos para diferentes características de las personas. Se fijan, tenemos escaleras, tenemos escalones alargados, tenemos rampas, tenemos pasamanos, tenemos también, si se fijan, la inclinación de la escalera es de tal manera que es más accesible para todos. Aquí lo importante que podemos rescatar que esta escalera fue construida ya de esa forma. Quiere decir que el diseño se realizó desde antes, sabiendo que todas las personas pueden utilizar ese tipo de instalaciones. Regularmente encontramos escaleras que se le han hecho adecuaciones, se le han puesto rampas, se le han puesto pasamanos, pero el diseño universal trata de que hagamos lo que vayamos a planear, lo que vayamos a realizar, lo hagamos ya pensando en los alumnos. Lo que quiere decir con esto es que nuestra planificación ya va a estar tomando en cuenta a todos los alumnos, por lo que no es necesario hacer adecuaciones, sino que el diseño universal es tan amplio que todos van a poder participar y aprender, cada quien dependiendo de sus características. El diseño del currículum desde el enfoque del DUA nos propone el documento que vamos a analizar cuatro aspectos del currículum. El primer aspecto son los objetivos. El segundo es la evaluación, la metodología y los materiales. Recuerda que esta presentación es para que tú puedas hacer la actividad 7 de nuestro curso, en donde tú vas a tomar tu planificación o vas a recuperar una planificación que has utilizado cuando ingresaste a grupo y vas a checar tú si ese objetivo que tienes trazado ahí o el aprendizaje esperado cumple con las características del DUA. Si esa evaluación cumple con las características del DUA. Y los métodos que estás empleando pues tienen relación al DUA, al igual que los materiales. Entonces vamos a ver esos 4 puntos, que tienen que ver con el DUA. Bueno, ¿por qué determinados estudiantes no aprenden o no desarrollan aprendizajes al mismo grado? Muchas veces nos ha tocado que cuando ingresamos al grupo vamos con una planificación que tiene un objetivo, tiene un aprendizaje esperado, y vemos que el desempeño de los estudiantes no es igual de todos. Algunos lo alcanzan, algunos quedan casi alcanzándolo, algunos por más que intenten no alcanzan ese aprendizaje, ¿sí? Y aquí nos vamos a plantear, bueno, ¿y por qué pasa esto? Pues muchas veces volteamos a ver al maestro. Decimos, no, es que el maestro posiblemente no está utilizando los métodos adecuados para poder alcanzarlos, para que los alumnos alcancen el aprendizaje. O se lo atribuimos al alumno. Mencionamos que el alumno pues no tiene interés, no tiene la capacidad, no cuenta con los materiales, no está preparado para alcanzar ese aprendizaje esperado. Bueno, pues el DUA plantea que la causa principal por el que los alumnos no alcanzan a acceder al aprendizaje se encuentra en el diseño del aprendizaje. Se considera entonces pues que mucho depende de cómo está diseñado el currículum para que puedan alcanzar todos los alumnos el aprendizaje que se quiere lograr, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo podemos nosotros intentar acercar nuestra planificación a un diseño universal para el aprendizaje. Bueno, como les seguía comentando, el DUA propone que este currículum que utilizamos, en este caso el de nosotros, el plan de estudios, no tiene flexibilidad. Si se fijan, es un aprendizaje esperado ya articulado para todos los alumnos de todo el país, inclusive en algunos ya ponen hasta el producto que se debe realizar para poder alcanzar ese aprendizaje esperado. Entonces ahí podemos encontrar que no hay flexibilidad porque ya es un aprendizaje esperado para todos, independientemente de sus características. No hablemos
Inclusive no tiene que ver con las características si tiene discapacidad o no, sino no visualiza, por ejemplo, las características étnicas, sociales, culturales, ¿sí? Entonces, ahorita como está el momento, el currículum no tiene esa flexibilidad. Y también la dificultad para adecuarse a la diversidad. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden que, como vimos al inicio del curso, la diversidad está presente en todos los grupos. Esa es la norma. La norma es que el grupo el grupo donde ingresamos es un grupo diverso. Entonces, este currículum no está diseñado para un estándar, un tipo de alumno idealizado, que es un tipo de alumno que se supone que va a acceder, pero no toma en cuenta la diversidad, ¿no? Entonces, el DUA intenta ser tan amplio que todos puedan acceder al aprendizaje. Bueno, vamos a ver el primer punto. El diseño del currículum desde el enfoque del DUA, los objetivos del aprendizaje. Bueno, lo primero que nos propone el documento es que fijar las metas que no lleven asociadas barreras implícitas. ¿Esto qué nos quiere decir? Les voy a poner un ejemplo, miren. Por ejemplo, un aprendizaje esperado es realizar una exposición oral sobre el ciclo del agua a partir de la lectura de un texto. Si se fijan ahí, ya encontramos varias barreras. La primera barrera es ¿qué va a pasar con las personas que no se pueden expresar oralmente? O que se les dificulta la expresión. O que batallan ellos para poder hacer una exposición. Después, ¿qué va a pasar con las personas que no acceden a la lectura todavía? O que no tienen esa habilidad de poder rescatar la información de un texto y trasladarla a una exposición, ¿sí? Entonces, se fijan ahí, ya este aprendizaje esperado está en relación a varias barreras, ¿no? Otro punto que nos dice ahí es determinar la red de aprendizaje que principalmente se está implicando en la meta, ya sean las redes afectivas, redes de reconocimiento o redes estratégicas, ¿sí? En el mismo ejemplo que tenemos ahí, que es realizar una exposición oral sobre el ciclo del agua a partir de la lectura en el texto, pues ahí no nos indica si lo que queremos desarrollar son las redes afectivas. Queremos desarrollar un sentimiento del alumno respecto al cuidado del agua, a la importancia de lo que es el agua, o queremos que el alumno, en ese caso serían las redes afectivas, o queremos una red de conocimiento, que sería que el alumno aprenda a expresarse oralmente, o sería una cuestión de la estrategia, que es leer un texto y llevarlo a una exposición. Entonces, si se fijan ahí, este aprendizaje esperado que les leí, están las tres redes ahí, pero no determina cuál es la más importante. O sea, ¿qué queremos lograr con los alumnos? Que desarrolle un sentimiento respecto a la importancia del agua, una cuestión afectiva. Queremos que aprenda él a exponer, a hablar, o queremos que él desarrolle estrategias de cómo utilizar la información, ¿no? Entonces, lo que nos dice aquí es que determinar la red de aprendizaje que principalmente se está implicada en la meta. El siguiente punto es separar las metas de los medios para alcanzarlos. Otra vez en el ejemplo que les menciono, esta meta que les leí, que es realizar una exposición oral sobre el ciclo del agua a partir de la lectura de un texto, ahí nos pone los medios, nos pone que tiene que ser a partir de la lectura de un texto. Entonces ahí también ya encontramos una barrera, porque puede ser que algunos alumnos puedan expresar de forma oral, pero no con la lectura de un texto. Puede ver un video, puede platicar con sus compañeros, puede hacer una entrevista. Entonces eso nos va limitando cuáles alumnos pueden acceder al aprendizaje que queremos, ¿sí? Eso pasa mucho. Recuerden que a veces utilizamos materiales en la escuela. Por ejemplo, decimos, necesitamos que subrayen de tal página, de esta oración, que la subrayen con color rojo. Bueno, pues todos los alumnos que no tengan color rojo no van a poder alcanzar esa meta. Entonces, lo que tenemos que es flexibilizar y separar las metas de los medios para alcanzarlas, ¿no? Otro que nos plantea ahí es plantear un desafío o reto para todos los alumnos. De aquí ya nos habla de lo que es la zona de desarrollo próximo. Se fijan, otra vez voy con el ejemplo. Dice, realizar una exposición oral sobre el ciclo del agua a partir de la lectura de un texto. Entonces, si se fijan ahí, el reto es que puedan leer un texto y a partir de eso dar una exposición oral, ¿sí? Bueno, algunos alumnos van a alcanzar a hacer eso, pero otros a lo mejor la zona de desarrollo próximo va a ser
desarrollar la lectura. Otros a lo mejor va a ser la expresión oral en sí. Los otros que conozcan la cuestión de lo que tiene que ver con el ciclo del agua. Entonces, este objetivo que se plantea para los alumnos tiene que presentar un reto y tiene que estar relacionado en la zona de desarrollo próximo. Por eso es muy importante que conozcamos las características de nuestros alumnos, cuál es su competencia curricular y que la meta que nos planteemos con él o el objetivo sea en relación de su próxima zona de desarrollo y no sea una zona próxima de desarrollo para todo el grupo, sino que cada uno pueda acceder a ellas. El último punto de esto, de los objetivos de aprendizaje, es involucrar al alumno. Regularmente el alumno no sabe cuál es el objetivo de la actividad, qué es lo que quieren que logre. Entonces aquí nos menciona que es muy importante que nosotros tomemos un tiempo para comentarle con el alumno qué queremos lograr, cómo lo pueden lograr, a través de qué actividades. Entonces esta parte es bien importante. Seguimos. En la cuestión del diseño curricular desde el enfoque del DUA en la evaluación, que es una parte medular del aprendizaje. Recuerden que no podemos separar el aprendizaje de la evaluación, sino que es un proceso conjunto. Nos dice que las evaluaciones deben de ser continuas y centradas en el progreso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no tenemos un determinado momento para evaluar. No nos podemos esperar a que termine el trimestre para evaluar cuáles son los aprendizajes que se lograron, sino que tenemos que ir evaluando conforme se va dando el progreso del alumno. Otro aspecto de la evaluación es que debe ser centrada tanto en los procesos como en los resultados. Acuérdense que en el anterior hablamos del progreso, ahora hablamos del proceso. ¿Cómo es que logró el alumno llegar a ese aprendizaje? Y el resultado. ¿Logró el aprendizaje? ¿En qué parte se nos quedó? Entonces tenemos que ir evaluando tanto el proceso como el resultado. Y otra parte del DUA que es muy importante es que la evaluación debe ser flexible. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos de permitir que la evaluación pueda ser a través de diferentes instrumentos, diferentes modalidades, inclusive diferentes tiempos. O sea, por ejemplo, en la cuestión de la evaluación estamos acostumbrados a aplicar un solo instrumento de evaluación a todo el grupo. Bueno, pues el DUA nos propone que utilicemos diferentes instrumentos de evaluación dependiendo de las características de los alumnos para que todos tengan la posibilidad de demostrar lo que han aprendido, ¿sí? Ponemos el ejemplo otra vez del aprendizaje esperado, que es realizar una exposición oral sobre el ciclo del agua a partir de la lectura de un texto. Bueno, aquí está totalmente visible que van a evaluar con la exposición oral. Bueno, pues tenemos que permitir que algunos alumnos nos hagan no solo la exposición oral, puede ser acompañada también solo de un texto, puede ser también un mapa conceptual. Entonces esta flexibilidad es la que va a permitir que el alumno pueda demostrar lo que haya aprendido. Si lo hacemos de otra manera con este solo aprendizaje que les acabo de leer, entonces todos los que no logren expresarse de forma oral lo que tiene que ver con el ciclo del agua, estaremos diciendo que no alcanzaron, que no aprendieron. Pero no, en realidad eso no es así. Lo que pasa es que no le damos la oportunidad al alumno de que pueda demostrar lo aprendido. Otro es que nos pide que las evaluaciones midan lo que debe medir. Nos hemos encontrado muchas veces que a veces evaluamos, estamos con un aprendizaje y lo que evaluamos es si puso atención, si se comportó, si trajo los materiales, ¿sí? No, nos tenemos que evaluar lo que queremos lograr. Y por último, de esta parte dice evaluación que involucre a los alumnos, aportar los feedback orientado. Bueno, el feedback son las retroalimentaciones. Esta parte es donde el alumno puede reconocer a partir de una autoevaluación, a partir de las retroalimentaciones que hacemos, él se involucre en su proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque al estar evaluando su mismo desempeño, se va a dar cuenta de hacia dónde queremos que llegue y en dónde se encuentra él. Y estas retroalimentaciones tienen que ser constantes, no pueden ser hasta el final, cuando ya nos entrega la evaluación y ahí le ponemos, pues a veces utilizamos frases como felicidades o estás trabajando bien o te faltó esto, pero no hasta ese momento que ya nos entregó la evaluación.
sino que estas retroalimentaciones tienen que ir dándose en el proceso de aprendizaje. En el diseño curricular para el enfoque del DUA, en la cuestión de la metodología, recuérdense que el DUA es un enfoque, no es un método. Entonces quiere decir que en el enfoque pueden interactuar varias metodologías. Aquí lo que nos propone el DUA es que estas metodologías se deben de ajustar continuamente para responder a las necesidades de los estudiantes. ¿Qué quiere decir esto? Regularmente algunos docentes mencionan, no, es que yo trabajo de esta forma. No, pues aquí el DUA nos propone que nosotros tenemos que ir ajustando dependiendo de las características del grupo, las del contexto, las del aprendizaje que queremos lograr, de tal manera que la metodología que utilicemos sea la más apropiada para que los alumnos alcancen el aprendizaje. No nos podemos casar con una metodología, sino que tenemos que utilizar la más apropiada para ese momento. Y luego nos habla aquí que la metodología debe estimular la creación de entornos de colaboración que incluya a todos los alumnos. Bueno, pues nos habla aquí de esta flexibilidad de trabajar de forma colaborativa. ¿Qué quiere decir esto? Que los alumnos aprendan de sus compañeros, aprendan del maestro, aprendan del entorno, aprendan de todo lo que los rodea en un ambiente, en entornos colaborativos. Por último, el diseño curricular para el aprendizaje nos habla de los materiales. Dice que los materiales deben de ser relacionados totalmente, que contribuyen a alcanzar los objetivos del aprendizaje. A veces utilizamos materiales que, más que acercar al alumno a que logre el aprendizaje, lo aleja, ¿no? O sea, decir, es que yo siempre trabajo con este material. No, no. Tenemos que seleccionar el material más apropiado para ese aprendizaje. Y nos habla también que los materiales que implican activamente a los estudiantes, regularmente tenemos que avanzar hacia que el alumno construya sus materiales. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más lo involucremos en la selección, en la elaboración y en la utilización de los materiales, el alumno se va a comprometer más con su aprendizaje. Bueno, por último les quiero hacer unas recomendaciones para la actividad que estamos realizando. Primero identifiquen las partes de la planificación. Recuerden que, por ejemplo, aquí donde hablamos de los objetivos, estamos hablando de los aprendizajes esperados. Entonces, en su planificación, busque usted dónde dice aprendizajes esperados. Ahí identifique si cumple con las características que ya mencionamos. Y si no cumple con esas características, intente adecuarlo, intente hacer esos cambios que necesita para que se parezca más al DUA. Y luego en el apartado de evaluación, cheque ahí si la evaluación es flexible, si la evaluación hay diferentes instrumentos de evaluación, de tal manera que se vaya acercando más a lo que ya les comenté. Y en la metodología usted la puede encontrar en la secuencia de actividades. Aquí en la secuencia de actividades, aquí lo que vamos a revisar es que la metodología se acorde a las características del grupo. Usted conoce el grupo. Si cree que esa metodología es más apropiada para lograr los aprendizajes, inclusive dentro de la misma secuencia de actividades usted puede utilizar diferentes metodologías. Y por último, los materiales, dos indicaciones nada más: que los materiales sean acordes a lo que se quiere lograr y que esos materiales involucren al alumno, que no sea algo ya terminado, sino que yo le entrego esto ya para que lo utilice, no, sino que pueda él vivir todo ese proceso desde la selección, elaboración y utilización de los materiales para poder que él se involucre más. Bueno, ya después de que haga esta parte, realice las correcciones que usted considere más pertinentes para que se acerque al diseño universal para el aprendizaje. Y aquí le hago un recordatorio. Esto es práctica, la práctica es el maestro. Este es un primer ejercicio, o a lo mejor ya hizo varios, pero conforme vayamos practicando, vamos a ir acercándonos más al diseño universal para el aprendizaje. Lo importante de esto es que nosotros podamos ir reconociendo las características y podamos ir utilizándolas cuando nosotros consideremos que es más pertinentes. Es exactamente en el caso de los servicios de USAER. Cuando nosotros trabajamos con el maestro regular, igual es el proceso que van pasando ellos, y ir cambiando su planificación hasta que se les hace una como costumbre, y después ellos ya pueden ir realizándolo. Bueno, pues en el caso de nosotros, ahorita vamos empezando nosotros acercándonos a hacer esas adecuaciones, ¿no? Pues por último, gracias y felicidades por haber concluido el curso a distancia. Mis felicitaciones, saludos y éxito.